Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy nos corresponde hablar de sección áurea, de estrella áurea y de composición y diagramación. Empecemos con sección áurea. La regla o sección áurea es una proporción entre medidas. Esto hace referencia a que el segmento menor es al segmento mayor como este es a la totalidad de la recta. Dicho de otro modo, la sección áurea establece que la relación entre lo pequeño y lo grande es la misma que la relación entre lo grande y el todo. Vamos a ver cómo representamos esto matemáticamente. Imaginemos que tenemos un segmento llamado AB que mide 6 centímetros. Ahora trazamos un segmento al que le vamos a llamar BC, que sería este de aquí, con una medida de 3 centímetros, es decir, la mitad de lo que mide este segmento. De manera que así vamos a obtener un triángulo rectángulo llamado A, B y C. Utilizando un compás trazamos un arco de círculo que tenga el centro en C y el radio sea 3 centímetros, es decir, el radio va a ser lo mismo que mide este cateto. Este arco va a cortar la hipotenusa de este triángulo y el punto en donde la corta lo vamos a llamar D. Finalmente vamos a trazar otro arco de círculo, pero este va a tener centro en A y el radio de este círculo va a ser igual a AD, es decir, el valor que cuando ya empecemos a reemplazar valores nos dé esto, va a ser el valor del arco del círculo. Y el punto donde este círculo va a cortar a este segmento llamado AB, le vamos a poner F. Ahora vamos a ver cuánto mide AF y FB. Según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa AC, es decir, este segmento que tenemos aquí, mide lo siguiente. Vamos a recordar que el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo la hipotenusa va a ser igual a la suma de el primer cateto más el segundo cateto al cuadrado y todo esto en una raíz cuadrada. Entonces empecemos. Primero tenemos estos valores que son pues los que ya teníamos desde el comienzo. AB es igual a 6 centímetros y CD es igual a 3 centímetros. Esto es lo que ya nosotros establecimos desde que empezamos a dibujar este triángulo, que habíamos dicho que esto medía 6 centímetros y que esto medía 3. Esos valores ya los tenemos y los estamos solamente colocando aquí. Entonces, tenemos que la hipotenusa de ese triángulo, es decir, el segmento AC, es exactamente esto que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. Raíz cuadrada de 6 a la 2 más 3 a la 2. Miren que estos valores de 6 y 3 ya los tenemos aquí, que son los valores de los catetos. Entonces hacemos la operación y tenemos que 6 al cuadrado es 36 y 3 al cuadrado es 9. Esto nos da raíz cuadrada de 45, perdón. Y el resultado de esto es 6,70, etc. Este número que tenemos aquí. Luego tenemos que el segmento AD, que es este, AD, que es este, va a resultar de la resta que nosotros obtengamos de AC menos D y C. Es decir, si nosotros tomamos todo el segmento y le restamos este pedacito, nos va a dar como resultado la medida de este pedacito. Entonces, vamos a hacerlo. Miren que aquí lo tenemos, AC menos DC. Entonces, tenemos que AD es igual a 6,70 menos 3, que es DC, que lo tenemos aquí. DC es 3 porque DC equivale al radio de este círculo. Si nosotros recordamos un poco de conceptos, el radio de un círculo es todas las líneas que parten desde el centro hasta cualquier extremo de la circunferencia. Entonces,
Ya nosotros habíamos establecido que esta línea medía 3 centímetros, por lo tanto, como esta también va desde el centro hasta un extremo de esta circunferencia, va a medir exactamente lo mismo. Entonces, aquí por eso tenemos menos 3. Esto nos da este valor, 3,70, 8, 20, 39, 32, 5. Este AF es también otro radio de la circunferencia, es decir, AD es radio de esta circunferencia, de esta que pasa por aquí, que tiene centro en A, y AF también es radio de la misma circunferencia, por lo tanto, estas dos medidas van a ser iguales, es decir, AD es igual a AF, y lo tenemos aquí, AF es 3,708, etcétera, lo mismo que AD. Tenemos que FB es igual a AB menos AF. FB es igual a AB menos AF, es decir, restamos el total de la recta menos este segmento de aquí y nos va a dar este resultado. Vamos a reemplazar todos los valores y tenemos que AB es igual a 6, que ya lo habíamos establecido desde el comienzo, menos AF, que ya habíamos dicho que era 3,708, y esto nos da 2,29, etcétera, y ese número largo. Finalmente, lo que nos queda hacer es comprobar que las razones son iguales, y es que AB sobre AF, es decir, este segmento sobre este, es igual a AF sobre FB, que es AF sobre FB, ¿sí? Es decir, la razón que existe entre el lado total y el lado mayor va a ser la misma que va a existir entre los dos lados. Vamos a ver si estas razones son iguales. Entonces tenemos que AB es igual a 6, que ya lo tenemos aquí, AF es igual a 3,70, que ya lo sacamos aquí, 3,70, y esto lo podemos dividir entre 3, ambos números, y nos da 2 sobre 1,23. Esto es igual a 1,618399. Este número es el número dorado, es el mismo número del que hablábamos la clase pasada, al que se aproxima la sucesión Fibonacci. Y tenemos también que AF sobre FB, es decir, este segmento sobre este segmento, es igual también a 3,70, que tenemos aquí AF, 3,70. Tenemos FB, que es 2,29, que también lo hicimos aquí, FB, y nos dio 2,29. Y si nosotros dividimos este resultado, nos da el mismo valor de acá arriba, que es 1,618399. Este también es el número dorado, el número de la sección áurea. Vemos que en este caso la relación o la razón es verdadera. Por lo tanto, podemos comprobar que lo que establecimos aquí al inicio de la presentación, en donde decíamos que la sección áurea establece que es la relación entre lo pequeño y lo grande, que va a ser la misma relación entre lo grande y el todo, es verdadera.